Me alegra mucho saber que le diste clic y estás viendo este video. Este podcast lo hemos denominado Pedagogía en Voz Alta y te queremos seguir invitando para que participes activamente. Hoy es el primer podcast que vamos a compartir con un invitado. Cada sesión vamos a tener o reflexiones o informaciones que atienden a nuestra vida como maestros. El día de hoy nos acompañará nuestro vicerrector, Jorge Alonso Monsalve Jaramillo, y trataremos de abordar temas relacionados a la identidad y temas relacionados a nuestras prácticas como profesores. Esperemos que sea una conversación muy agradable, porque eso es lo que queremos hacer, no hacer cátedra, queremos conversar sobre temas que tienen que ver con nuestra vida como profesores. En nuestra vida como profesores, la identidad puede ser un papel muy importante en nuestras reflexiones, porque acorde con lo que hacemos es que realmente favoreceremos o no la identidad de una institución. Es por eso que, Jorge, te invito para que conversemos un poquitico sobre este tema y dándole la bienvenida a nuestro vicerrector a este podcast, que comenzáramos hablando así. ¿Qué relación estableces vos entre esas dos palabras, identidad y profesores? Bueno, cuando hablamos del concepto de identidad en términos de la calidad del servicio, la calidad del proceso que se establezca, son los elementos que me hacen diferencial en términos a otros en la institución. Muchas de las instituciones de educación superior prestan los mismos servicios, prestan el mismo producto, pueden generar espacios hasta mejores que los nuestros. La diferencia es qué es lo que nosotros damos como sello Salazar y Herrera. Es el concepto de la identidad, el sello que marca y podemos denominarnos como un alma mater. ¿Cuál es el origen de ese sello? Ese es el concepto de la identidad. Cuando nosotros, en los años que llevamos en la institución, hemos identificado que lo que nuestros egresados marcan como diferencial es el docente, no los procesos administrativos. Yo creo que ni los egresados se acuerdan de quiénes fueron nuestros rectores, ni quiénes fueron los socios fundadores, ni quiénes, cuáles eran los programas, si estaban acreditados o no. Realmente reconocen al docente como figura importante en sus procesos de transformación. Por eso, para nosotros, dentro de la identidad, el profesor se convierte en uno de los ejes principales en la formación de la identidad. Yo coincido mucho con lo que tú planteas, pero también me gustaría como agregarle algo. Bueno, muchas cosas, pero uno en particular. Yo asocio mucho en el concepto de identidad los hábitos y las costumbres que uno tiene y que hace con pasión. Es decir, en la identidad paisa, comer frijoles se convierte en un hábito, en una costumbre, y que cuando uno deja de hacerlo, hasta le hace falta. Entonces, en ese sentido, o con ese ejemplo, el mundo del profesor también es un mundo de hábitos. Cómo saludo, cómo me dirijo al otro, cómo hago un llamado de atención, cómo preparo un ambiente de aprendizaje. Esos hábitos y costumbres que uno va adquiriendo le van generando también como cierto estilo a la hora de hacer las cosas, le van favoreciendo la identidad. Y en ese sentido es donde coincido con lo que tú planteas, y es que buena parte de las características y de los hábitos de muchos de los profes de la institución tienen que ver con eso, con respetar al otro, con dignificar al otro, con llamarlo por su nombre, con escucharlo, con tratar de solucionar situaciones de la vida académica o incluso personal del estudiante. Yo creo que eso incluso, no sé si te parece, que hace parte de esas cosas que nos caracterizan, que nos identifican como institución. No, es que normalmente cuando uno mira las condiciones que se rigen en términos de calidad del producto, en términos de lo que es el 1330, uno de los factores siempre va a ser profesores. Es innegable que en los procesos de formación el docente es uno de los elementos claves dentro de las instituciones. Pero cuando hablamos de identidad, es qué hace de diferente el poder denominar no solo estudiante Salazar Herrera, sino profesor Salazar Herrera. Ahí hay un ecosistema que permite ir plasmando algunos elementos. Muchas veces dentro de la identidad uno define que debe ser el ADN de la institución, y hay que entender que dentro de las instituciones en términos orgánicos
van construyendo en la historia una personalidad, van construyendo esa amalgama de elementos que van definiendo esa personalidad. La institución hoy, próximos a cumplir 30 años, ya debemos definir que tenemos una personalidad. Hay elementos que están en el arraigo, en lo que nosotros definimos en términos de el temperamento, es lo que tenemos posiblemente en el ADN. Somos instituciones arquidiocesanas. Nuestra misión o nuestra vocación es en términos del humanismo cristiano. Ese es parte de nuestro ADN. Pero también se han desarrollado unos procesos dentro de la experiencia, dentro del ejercicio propio, donde nos ha generado unos elementos diferenciadores. El docente nuestro con el docente de otras instituciones arquidiocesanas tienen elementos distintos. Nosotros tenemos una vocación al servicio a entender elementos que para otras instituciones son distintas. Ejemplo, los estudiantes trabajadores. Nosotros tenemos una vocación a entender el sector empresarial de una forma distinta, a ver a los ojos, entender el concepto de caridad, no el de regalar una nota, sino ver a los ojos al otro, a nuestro estudiante, y poder ayudarle en su proceso de transformación, siempre con calidad, pero con esa cara amigable de decir cómo podemos generar esa transformación. Eso ha permitido ir creando hoy una identidad que es el resultado de todos esos procesos en términos de transformación. En algún momento la universidad se vio en boca de decir, ¿por qué nosotros tenemos una vocación nocturna? Eso ha provocado que nuestros docentes entiendan y comprendan los procesos de transformación en ese ejercicio. En algún momento se pensaba el hecho de por qué no arrancar clases a las 6 en punto de la tarde, cuando nosotros entendemos que son estudiantes que vienen de laboral, que vienen de procesos de tránsito, de desplazamiento en la ciudad que son caóticos, donde nuestro docente comprende y es capaz de adaptar sus procesos formativos a entender esas dinámicas, esa flexibilidad. Uno de los choques más violentos que tuvo la universidad fue cuando creamos los comportamientos bimestrales. Y creo que el proceso que más adopción tuvo fue por parte de los docentes, parte de nuestra identidad en términos de ese ejercicio. En ese sentido, yo asumo que buena parte del desarrollo organizacional tiene que ver con una historia que marca hitos en la institución, pero también en las personas. Yo eso lo reafirmo y lo valoro mucho, sobre todo cuando tengo la oportunidad de participar con los docentes nuevos en los procesos de inducción. Pues obviamente en la primera semana no, pero en el camino es una pregunta frecuente que yo les hago y normalmente la respuesta es casi siempre también la misma. Frente a la pregunta, pues, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás viendo la cosa? ¿Cómo te estás adaptando a la institución? Casi que una respuesta unánime es, no, yo estoy tratando de imitar algunos comportamientos, algunos hábitos de los profes que llevan más tiempo, porque ven ahí una forma de hacer las cosas. Y ahí es donde incluso a mí se me ocurre una pregunta, ¿qué pasa con aquel profe que por alguna circunstancia, por X situación, no logra coger ese estilo, no logra coger esos hitos, esas intencionalidades que ha tenido la institución en su desarrollo histórico y empieza a hacer otras cosas? Porque ahí puede haber también dificultades, porque si yo llego a esta institución y le cojo el hilo rápido y entiendo eso del por qué lo de la noche, del por qué de lo bimestral, del por qué la importancia de mirarle al otro a los ojos, en fin, cuando yo entiendo eso y me encadeno, pues una hipótesis pudiera ser, empiezo a aportar a la identidad institucional. Pero ¿qué pasa con aquel que, reitero, por cualquier tipo de circunstancias, justificadas o no se engrana en esa lógica? Eso es natural, Juan. Cuando nosotros hablamos en términos de comunidades, es muy normal que el docente se sienta que no pertenezco por muchos de los elementos que se pueden involucrar acá. Cómo se ha generado ese comportamiento, porque esto no es como yo imprimo una identidad, que eso es imposible, eso no es de heredar una camisa frente a eso, es yo cómo me genero en términos de familia, que en últimas terminamos siendo familia. Esa identidad, cuando hablabas ahorita de los hechos culturales,
de esa transmisión que se genera en términos culturales, se da en la institución. El docente termina procesos en términos de adopción de algunos, de decir, me siento, pertenezco a, como habrán otros, y hemos identificado otros que hemos dicho, no, este no es nuestra identidad, no es una lectura en términos a lo que la universidad ejerce en términos de ello. Voy a poner un elemento simple. En términos de los procesos de selección, para mí siempre ha sido caótico el concepto del respeto hacia el otro. El respeto hacia el otro es en el lenguaje, en términos del trato con el otro. Aquí hay cero, o para mí debe existir cero tolerancia al irrespeto, del estudiante hacia el profesor y del profesor hacia el estudiante. Estamos entre pares. Entonces es un ejercicio que para muchos en la doctrina de la educación, donde el docente está acá y el estudiante está acá, y debo ser sumiso si el docente es arbitrario, o que el estudiante tiene que ser tolerante con el humor fuera de contexto, para nosotros eso nunca ha existido. Y prima siempre el respeto hacia el otro, indiferente del rol. En otras instituciones, y lo pongo en este ejercicio, los escándalos que se han dado en términos de acoso, para la institución nosotros hemos siempre sido sanos en ese ejercicio, porque para nosotros parte de nuestra identidad ha sido el respeto. Somos pares. Yo como docente te acompaño dentro de ese ejercicio. Hoy analizándolo, puede ser que en algún momento de la historia de la universidad era muy normal que en términos generacionales los estudiantes podían tener más años en términos de edad que los mismos profes. Eso generó que se generara un lenguaje de respeto frente a ello, no figuras de poder, porque creo que parte de la identidad del profesor del Salazar Herrera no es una figura de poder, sino que se va configurando en figuras de autoridad, de respetos por el conocimiento, de respeto por ese ser humano, de tener elementos desde el humanismo cristiano. Entonces, ese tipo de ejercicios son los que han provocado que se dé. Aquí se han llegado y creo que desde pedagogía hemos hecho seguimiento de procesos donde, profe, estás en el lugar equivocado. Eso sí lo podés hacer en tal universidad donde tajantemente podés violentar a un estudiante, y los que de pronto venimos de las universidades públicas, agache la cabeza, sí señor, y uno no pelea con el profesor. En este es un lenguaje de mutuo acuerdo, tanto respeto del estudiante, tanto respeto en los procesos administrativos, tanto en el respeto con el trato. Siempre libertad del diálogo, siempre estamos abiertos en términos de la libertad y la inclusión, pero siempre en teoría del respeto. Me provocaste un recuerdo muy bonito de la universidad donde estudié, cuando hablábamos del concepto de autoridad. Si no recuerdo mal la etimología de la palabra, lo que significa es hacer crecer al otro. Eso realmente es autoridad. Entonces, en ese sentido, lo que planteas creo que nos da pistas muy chéveres hacia dónde desde la Vicerrectoría Académica se nos invita a nosotros, a los profesores, a participar desde el respeto y con todas las características que has dado, pero sin perder la individualidad. Es decir, yo vengo a reconocer una identidad y aportar desde mi propia individualidad para que eso crezca. Y eso, si lo asociamos a los resultados que nos pide el ministerio a través del decreto 1330, ese es el factor clave para medir si una institución es de calidad o no. Cómo favorece y construye su propia identidad. Eso sí el decreto nos lo deja muy claro, y es la invitación que se nos hace a las instituciones y hoy a nosotros como profesores, de decir, venga, realmente yo desde mi aporte, ¿qué hago para favorecer esa identidad institucional? Pues conociéndola, respetándola y participando, pero yo como sujeto histórico, como profesor que ejerce autoridad, en el sentido que se acaba de decir, pues entonces realmente también le puedo aportar a la identidad de la institución. Yo creo que este tipo de temas nos favorecen hacer reflexiones y hacer ejercicios en que podamos valorarnos desde lo que somos y desde lo que hacemos para ayudar al crecimiento institucional. Yo quisiera pedirle a Jorge que finalicemos este espacio, porque la idea no es hacer encuentros muy largos, sino encuentros cortos
donde podamos dar como puntadas claves en lógica de reflexiones y en lógica de informaciones frente a este proceso virtual que estamos arrancando. El día de hoy es más reflexivo y estamos hablando de eso, de la identidad y eso cómo se relaciona con los profes. Entonces, no sé, Jorge, ¿qué quisieras como decirle a todos tus profesores de cara a esto que nos acerca a esa vida en familia? Si nosotros acabamos de promulgar que en términos del Salazar Herrera, estamos en un proceso de evangelización de la comunidad desde la formación de profesionales con altos valores desde el humanismo cristiano. Nuestros estudiantes son los que están en formación. Y esa es la identidad que debe ir a permear la sociedad. Mis docentes, nuestros profesores, son los que realmente son la figura de nuestra identidad. Quien forma no es el tablero. Quien forma no son los documentos ni los PDF. Quien forma soy yo como ejemplo de profesional ético, humano, sensible ante una sociedad. Profesores, la identidad de la universidad depende de ustedes en el aula. Ese es el momento de verdad. Yo no puedo decir que mis estudiantes no son éticos, porque entonces, ¿cuál es el ejemplo que estoy entregando frente a ese proceso? Del respeto, del trabajo en equipo, del desarrollo humano en términos laborales. Recuerden que en el aula usted ve 30 estudiantes, pero son 60 ojos los que te están viendo. Desde la puntualidad, desde la forma como tratas al otro, cómo abordas las disertaciones, cómo respondes a las dificultades que se enfrentan, qué tan eres para abordar la tolerancia a la frustración, de llegar a un salón, de que no te abre los dispositivos tecnológicos. Ahí es donde yo estoy formando a mi estudiante en esas habilidades. El estudiante te está viendo de cómo se debería formar. Ahí es donde está el secreto de la identidad. Mis docentes deben ser semblanza de esa identidad. Yo creo que el mensaje es muy claro. Muchas gracias, Jorge, por abrir este espacio de reflexión para todos los profesores. Como tú lo sabes, y hoy les comparto, esto va a ser una seguidilla de podcasts que nos van a ayudar a generar, como decía ahorita, esas reflexiones y esas informaciones. En el próximo podcast hablaremos ya de informaciones muy particulares sobre nuestro quehacer como profesores. Síguete motivando a participar.